Me sorprendiste con el volcán. Buenas tardes, buenas tardes. Mexicano. Con el Popocatépetl. Sí. Sí, unos volcanes que tienen más actividad Qué bien. permanente durante todo el año. Por eso está monitoreado constantemente, ¿no? Qué bien. Bueno, Bueno, vamos ¿de qué nos vas a hablar? Nos vamos a ir a la República Argentina, nos trasladamos, nos metemos en el túnel del tiempo hasta el año o a la década del 40. ¿Y qué ocurría mundialmente en la década del 40? Estaba la Segunda Guerra Mundial. Y si bien Argentina, al final de la Segunda Guerra Mundial, le declara la guerra, cuando se había terminado la guerra, Argentina le declara la guerra a Alemania. Nosotros siempre uno aprovechando todas las circunstancias a favor. Bueno, pero ¿qué pasaba en el mundo? No en el mundo, en Argentina y en América del Sur sobre todo. Los barcos que hacían el transporte mercantil desde Europa hacia América, la gran mayoría de ellos estaban siendo acosados por los submarinos alemanes. Muchos los submarinos los hundían y otros lograban pasar, con lo cual algunas cosas empezaron a faltar en la Argentina. Y una de las cosas que faltaban eran los neumáticos. ¿Cómo hacía el transporte público, por ejemplo, para poder seguir trabajando? Bueno, los argentinos nos tuvimos que reinventar en esa época. ¿Y qué inventamos? El ómnibus que andaba por las vías del tren. Y ahí los tenemos. Mirá, le sacaron las ruedas, le pusieron ruedas de tren o de tranvía en este caso. Bueno, hablamos de la Segunda Guerra Mundial que afectó a Buenos Aires, las consecuencias de aquel horror que había sucedido en el año 1939 hasta el 45, también influyeron en la vida cotidiana de los argentinos. Los submarinos alemanes que operaban en todo el Atlántico hundiendo barcos mercantiles, bueno, empezaron a escasear algunas cuestiones, como por ejemplo las cubiertas. Este extraño servicio empezó en el año 1944 con vehículos que habían sido modificados en unos talleres que había en Valentina Alsina. Por entonces, 30 colectivos ya tenían las ruedas de acero y se habían convertido en lo que denominaban microvía o microrrieles. Habíamos la Argentina en aquella época. La idea de ponerle ruedas de tranvía a los colectivos había surgido de que la gente que conducía la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era un organismo creado por la ley del 30 de septiembre del año 36, aquel ente se encargaba de coordinar todos los servicios de transporte y comprendía a tranvías, subtes, ómnibus y colectivos. Era una suerte de monopolio que hasta contemplaba la expropiación de vehículos. Bueno, la cuestión es que el tránsito de estos colectivos reformados se convirtió en algo habitual sobre la larga avenida Rivadavia. Este recorrido también se había favorecido porque los coches reformados circulaban prácticamente casi en línea recta. Bueno, pero ¿qué pasaba? No podían ir muy fuerte, no porque no tuvieran velocidad, sino porque el problema era frenarlos. Claro. ¿Cómo lo frenabas vos? La rueda patinaba por el riel. Entonces no podían ir a mucha velocidad. Bueno, la cuestión es que este servicio de colectivos que fue rodando sobre estas vías tuvo corta duración. Entre los problemas que provocaban el tránsito de los tranvías, el problema era que eran demasiado livianos para ir sobre las vías. Entonces por ahí con algún salto o alguna curva media brusca se salían del riel. Y por supuesto no podían seguir circulando. Entonces, ¿qué pasaba? Había congestionamiento de tránsito, porque de acá que venían y lo volvían a poner sobre las vías, bueno, entonces no tuvo mucho éxito, digamos, pero fue un paliativo para la época. Hacían un ruido infernal, además, así que en septiembre de 1946 quedaron en el recuerdo y fueron reemplazados por los nuevos tranvías. Se calcula que en esos 2 años, que más o menos funcionaron estas microvías, transportaron algo más de 4 millones de pasajeros, una cifra relativamente baja para el movimiento que había entonces en la ciudad de Buenos Aires, mientras vemos imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, había que readaptarse. Y seguí, había que buscar otra opción. Claro. Si no había neumáticos, los colectivos circulando por las vías. Ahí empezaron a tener un éxito bastante importante, el recauchutaje de cubiertas, que era agarrar la cubierta vieja y tratar por un proceso de calor y demás, hacer que la cubierta tuviera un poquito más de vida. Claro. Pero bueno, con el peso que tenían los colectivos y obviamente el rodaje diario, no aguantaban. Entonces, bueno, optaron por esta posibilidad de ponerle ruedas de tranvía y que funcionaran sobre las vías. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito.